El terrorista de Lancaster no debería haber aterrorizado a nadie. Al menos eso es lo que se dijeron los pilotos de Luftwaffe cuando lo encontraron por primera vez a principios de 1942. Edmund Wilhelm Jonan, un condecorado caza nocturno, describió su reacción inicial en entrevistas de posguerra. Lo llamamos Flensjoiner, el granero volador, porque parecía como si alguien hubiera atado alas al edificio de almacenamiento de un granjero. El apodo no era cariñoso. Fue desdeñoso, casi compasivo. Allí había un bombardero tan enorme, tan desgarbado, que parecía anunciar su propia vulnerabilidad contra el oscuro cielo europeo. El Lancaster medía 69 pies de largo con una envergadura de 102 pies de ancho. Cuando lo comparas con el B-17 Flying Fortress estadounidense, que no es liviano, el Lancaster era en realidad 4 pies más largo y tenía una envergadura más amplia. Pero las dimensiones por sí solas no le valieron la comparación con el granero. La sección transversal del fuselaje medía 7 pies en su punto más ancho, creando un perfil claramente rectangular que carecía de la elegancia estilizada de sus contemporáneos. Tanto para los operadores de radar alemanes como para los observadores visuales, esta silueta se interpretó como una marca fácil, un objetivo pesado pintado contra la noche. Lo que realmente consolidó el apodo del granero fue el dosel estilo invernadero de Lancaster. La cabina presentaba amplios acristalamientos prospectivos que envolvían las posiciones del piloto y del ingeniero de vuelo, creando enormes superficies reflectantes. En las noches de luna o cuando los reflectores los captaban, estos paneles brillaban como las ventanas de un granero en el campo. El piloto de Luftwaffe, Heinz Rucker, recordó más tarde: podías detectarlos desde 5 kilómetros de distancia cuando las condiciones eran adecuadas. El dosel captaría la luz y de repente tendrías un punto de mira perfecto. Pero los apodos en la guerra a menudo conllevan una peligrosa ironía, y los Lancaster resultarían particularmente traicioneros para quienes lo creyeran. En marzo de 1942, cuando el Comando de Bombarderos de la RAF desplegó por primera vez los Lancaster operacionalmente contra el acorazado alemán Turpets, el avión ya había comenzado a contradecir su designación cómica. En el ataque a Augsburg, que siguió el 17 de abril de 1942, 12 Lancaster volaron a plena luz del día a la altura de los tejados a través de la Francia ocupada. 7 no regresaron, pero los 5 que alcanzaron el objetivo entregaron su carga útil con una precisión devastadora. Este no fue un comportamiento propio de un granero. Esta fue una agresión que rayaba en el coraje suicida. El elemento psicológico del apodo revela algo crucial acerca de cómo la Luftwaffe subestimó inicialmente el desarrollo de los bombarderos pesados británicos. La inteligencia alemana se había acostumbrado a las limitaciones de los primeros bombarderos de la RAF, los Hamptons de escasa potencia, los Wellington estrechos y los Manchesteres problemáticos. Cuando el Lancaster apareció como una evolución del fallido diseño de Manchester, los analistas alemanes asumieron que heredaría las mismas vulnerabilidades. Estaban catalogando dimensiones físicas sin comprender la ingeniería revolucionaria debajo de ese exterior, parecido a un granero. El nombre se difundió a través de los escuadrones de Luftwaffe estacionados en la Europa ocupada con una velocidad notable. En el verano de 1942, los informes de interceptación utilizaban habitualmente a Shaine como abreviatura de los contactos de Lancaster. Las tripulaciones de los cazas nocturnos comunicarían por radio sus posiciones utilizando frases como formación Shaine en dirección noreste. La terminología quedó tan arraigada que apareció en las evaluaciones tácticas oficiales de la Luftwaffe. Un documento de Nactiagrada 1 con fecha de agosto de 1942 describía las formaciones de Lancaster como grandes objetivos de movimiento lento que presentaban perfiles de enfrentamiento favorables. La valoración envejecería mal. Lo que el apodo del granero no logró captar fue la intención. Sí, el Lancaster era enorme. Tenía que ser así. Ese Bombay cavernoso que se extiende 33 pies a lo largo de la línea central del fuselaje sin obstrucciones internas podría tragar cargas útiles que físicamente no cabrían dentro de los B-17 o B-24. Las mismas características que lo hacían parecer agrícola eran en realidad elecciones de diseño despiadadas que priorizaban la capacidad destructiva sobre la estética. Cada metro cuadrado de esa estructura parecida a un granero servía para la entrega de carga útil. La ironía se profundizó a lo largo de 1942 cuando los escuadrones de Lancaster se multiplicaron en el mando de los bombarderos. A finales de año,
La RAF tenía más de 200 Lancaster operativos y los pilotos de cazas nocturnos alemanes empezaron a notar algo inquietante. Estos graneros seguían regresando. Absorbieron el castigo que debería haberlos derribado. Mantuvieron la formación a través de críticas que destrozaron a otros bombarderos, y sus tripulaciones mostraron una persistencia que transformó la comedia en preocupación. El apodo permaneció, pero la risa había empezado a morir en algún lugar del Valle del Ruhr. 4 motores Rolls-Royce Merlin definieron al Lancaster de maneras que trascendieron la mera propulsión. Cada motor producía entre 1 y 280 caballos de fuerza en el despegue, lo que le daba al bombardero una potencia combinada de 5.020 caballos, arrastrando 65.000 al espacio aéreo hostil. Los alemanes no tenían nada comparable en su propia flota de bombarderos. El Hanke Su-177 tuvo problemas con incendios crónicos en los motores y la mayoría de los bombarderos Luftwaffe dependían de la configuración bimotor. Ciones que no podían acercarse a la capacidad de carga útil de Lancaster. Esta disposición de 4 motores no se trataba solo de potencia. Creó una redundancia que los pilotos alemanes aprendieron a maldecir. El Overleutnant Martin Becka, que volaba cazas caballeros Bf-110 desde Leeuwarden, Holanda, documentó un enfrentamiento en marzo de 1943 que ilustraba perfectamente la ventaja de Merlin. Su informe de combate describió el bombeo de proyectiles de cañón de 20 milímetros en el motor exterior de babor de un Lancaster hasta que estalló en llamas y la hélice se agitó. El Lancaster no descendió. Ni siquiera rompió la formación. Los británicos simplemente continuaron como si les hubiéramos causado un inconveniente en lugar de paralizarlos. Becka escribió, con 3 motores, mantuvieron la altitud y la velocidad suficientes para alcanzar su objetivo. Tuvimos que retirarnos debido a limitaciones de combustible, sabiendo que probablemente sobrevivirían para bombardear y regresar a casa. Las matemáticas de la capacidad de supervivencia de los 4 motores persiguieron la planificación táctica de la Luftwaffe durante todo 1943. En teoría, un Lancaster podía volar con 2 motores, aunque apenas. Más importante aún, podría luchar y navegar eficazmente en 3, manteniendo aproximadamente 160 millas por hora a 15.000 pies. Los bombarderos bimotores alemanes, por el contrario, se convirtieron en ataúdes cuando perdieron una sola central eléctrica. Esta asimetría significaba que el daño que garantizaría una muerte contra un bombardero Dornier o Yankee simplemente hirió a un Lancaster. Los pilotos de los cazas nocturnos tuvieron que provocar daños estructurales catastróficos o desactivar varios motores simultáneamente. Propuestas difíciles cuando la ventana de disparo duraba quizás 3 segundos. Los propios motores Merlin merecían su reputación legendaria. Desarrolladas originalmente para el caza Spitfire, estas centrales eléctricas V12 refrigeradas por líquido ofrecían una fiabilidad que rayaba en lo sobrenatural. Los Lancaster regresaban rutinariamente a la base con motores que habían absorbido metralla. Habían perdido refrigerante o habían sufrido daños en los cilindros, pero seguían funcionando. En un incidente famoso del Escuadrón 460 de la RAF en septiembre de 1943, el Lancaster ED-860 regresó a Binbrook con su motor interior de estribor completamente destruido, y el cárter destrozado por las bombas. Sin embargo, el Merlin había seguido girando el tiempo suficiente para que la tripulación lo pusiera correctamente y mantuviera el control. Los 3 restantes los llevaron a casa a través de 400 millas del Mar del Norte. Pero esos 4 motores crearon una firma que funcionó en contra del Lancaster de maneras que los diseñadores nunca anticiparon. El Merlin produjo un distintivo y profundo zumbido a potencia de crucero, un sonido que se transmitió por millas en noches tranquilas. Los localizadores de sonido alemanes, equipos de alcance acústico colocados alrededor de rutas de aproximación probables, podrían detectar formaciones de Lancaster antes de que el radar las detectara. Peor aún, la configuración de 4 motores implicaba 4 patrones de llama de escape separados. A pesar de las protecciones amortiguadoras de llamas instaladas en modelos posteriores, los pilotos de cazas nocturnos aprendieron a detectar el cuarteto de resplandores rojizos de la popa, especialmente durante los ascensos, cuando los aceleradores avanzaban y las temperaturas de los gases de escape alcanzaban su punto máximo. La envergadura resultó igualmente de doble filo. A 102 pies de punta a punta, el Lancaster presentaba una enorme sección transversal de radar frente a los cada vez más sofisticados radares
de intercepción aerotransportados Lenstein y más tarde SN-2 que equipaban a los cazas nocturnos alemanes. Los operadores de radar podían distinguir los Lancaster de otros bombarderos simplemente por la firma de retorno. Esa enorme estructura de ala reflejaba señales como un cartel publicitario. A finales de 1943, las tripulaciones de Luftwaffe preferían cazar Lancaster a otros tipos, específicamente porque eran más fáciles de detectar en el radar. De repente, el apodo del granero le pareció profético. El Lancaster era lo suficientemente grande como para encontrarlo, pero potencialmente lo suficientemente mortal como para hacer que el hallazgo fuera irrelevante. Sin embargo, aquí es donde el miedo alemán empezó a cristalizar. A pesar de ser más fáciles de localizar, rastrear y presentar un objetivo más grande, los Lancaster demostraron ser devastadoramente efectivos para alcanzar objetivos. La redundancia de 4 motores significaba que las intercepciones exitosas a menudo requerían múltiples pases de ataque. Cada pase aumentó la exposición del Night Fighter al armamento defensivo del Lancaster. 303 ametralladoras Browning concentradas en las torretas dorsal y trasera y ocasionalmente se agrega una torre ventral. Más importante aún, cada paso consumió combustible y tiempo mientras la corriente de bombarderos continuaba hacia las ciudades alemanas. Los pilotos de cazas nocturnos se enfrentaban a un cálculo imposible. Enfréntate al Lancaster más fácil de encontrar y posiblemente consigue una muerte después de un combate extenso o evítalo para objetivos más suaves sabiendo que ese Lancaster en particular definitivamente arrojaría sus bombas. Los motores Merlin permitieron una última ventaja que la inteligencia alemana subestimó constantemente hasta que fue demasiado tarde. Los Lancaster podían navegar a 200 millas por hora a 20,000 pies, pero también podían desacelerar y holgazanear a 180 millas por hora o aumentar a 240, cuando los perseguían. Esta flexibilidad de velocidad interrumpió las tácticas de los cazas nocturnos basadas en velocidades predecibles de los bombarderos. Los pilotos de vigas de Luft establecerían aproximaciones severas basadas en tasas de aproximación, calculadas solo para encontrar que sus objetivos aceleraban o desaceleraban repentinamente, alterando los ángulos de deflexión y forzando ajustes peligrosos en la oscuridad. La noche del 16 de mayo de 1943 lo cambió todo. La Operación Chastise no fue la incursión de bombardeo más grande que había organizado el comando, ni la más destructiva según las medidas convencionales, pero logró algo mucho más valioso que arrasar otro distrito industrial. Destruyó la confianza alemana en sus defensas y, al mismo tiempo, transformó la forma en que la Luftwaffe percibía al Lancaster. 19 Lancaster especialmente modificados del Escuadrón 617 despegaron de la RAF Scampton llevando las bombas cilíndricas de rebote de Barnes-Wallace, cada una con un peso de 9,250 libras. La selección del objetivo en sí anunciaba una audacia rayana en la locura. Las estructuras de las represas MNA y SOR que los alemanes consideraban prácticamente indestructibles. Los trabajos de modificación de estos Lancaster revelaron la asombrosa adaptabilidad del avión. Los ingenieros habían quitado las puertas de Bombay por completo, colocando brazos de pinza para sostener la mina cilíndrica giratoria. La bomba tuvo que girar hacia atrás a 500 revoluciones por minuto antes de soltarla. Esto se logra mediante un motor hidráulico y un sistema de transmisión por correa instalados en el fuselaje. Los cálculos de peso eran tan críticos que el lugar de la bomba fue reemplazado por una disposición tosca pero efectiva que utilizaba 2 focos en ángulo para converger exactamente a 60 pies sobre el agua. Cuando los focos de luz se fusionaron, el Lancaster estaba a la altura precisa necesaria para disparar el arma. La inteligencia alemana nunca había concebido que los bombarderos pesados pudieran modificarse tan radicalmente para misiones tan específicas. El comandante de ala Guy Gibson lideró la formación a través de la Europa ocupada a la altura de las copas de los árboles por debajo de la cobertura del radar, navegando a la luz de la luna y puntos de referencia. Los alemanes habían concentrado sus esfuerzos defensivos en aproximaciones a gran altitud. Nadie había pensado seriamente que los bombarderos de 4 motores que pesaban más de 30 toneladas podían operar con seguridad a 100 pies en la oscuridad. Esto no fue solo una sorpresa táctica. Representó una reevaluación fundamental de lo que podían hacer los bombarderos pesados. La Luftwaffe había construido su doctrina defensiva en torno a altitudes donde los ataques y los cazas operaban con mayor eficacia. El ataque a las represas demostró que los Lancaster podían simplemente volar por debajo de toda esa arquitectura defensiva.
A las 12:28 del 17 de mayo, el Lancaster de Gibson lanzó su arma contra la presa MNA. La mina saltó a través de la superficie del depósito exactamente como Wayace había calculado. Golpeó la maldita pared, se hundió mientras aún giraba y detonó a la profundidad óptima de 30 pies. La primera arma se agrietó, pero no rompió la presa. El segundo y tercer intento tampoco lograron abrirse paso. Pero cuando la fuga abandonó al inquilino Malt, Lancaster arrojó la quinta arma a las 12:49. La presa de Mner se derrumbó. 330 millones de toneladas de agua explotaron a través de la recámara, creando un maremoto que alcanzó los 25 pies de altura y viajó a casi 15 metros por hora por el valle rural. Las centrales eléctricas se ahogaron, las fábricas se inundaron, las líneas ferroviarias fueron arrasadas y más de una personas murieron en el diluvio. La presa de Ed cayó 90 minutos después de que 3 armas atravesaran su muro, liberando otros 200 millones de toneladas de agua. Los funcionarios alemanes despertaron a Albert Speer, ministro de Armamento, en su hotel con la noticia. Su reacción inmediata, documentada en las transcripciones de los interrogatorios, fue de incredulidad seguida de una comprensión escalofriante. Si pueden hacer esto con las represas, ¿qué más hemos asumido que era seguro? Esa pregunta persiguió la planificación estratégica alemana durante el resto de la guerra. El ataque a las represas demostró que el ingenio británico combinado con la capacidad de Lancaster podía atacar objetivos que antes se consideraban invulnerables. 8 Lancaster no regresaron de la operación Chastise, una tasa de pérdida del 42% que sería insostenible en operaciones regulares. Pero el valor propagandístico superó ampliamente los beneficios tácticos. A los pocos días, fotografías de reconocimiento de las represas rotas circularon a través de la inteligencia aliada mientras los periódicos alemanes luchaban por explicar el desastre. El Lufbrer enfrentó preguntas incómodas por parte del personal de Gurin. ¿Cómo habían penetrado 19 bombarderos hasta el corazón industrial, atacado tranquilamente durante casi 2 horas y escapado con pérdidas solo moderadas? La metáfora del granero comenzó a convertirse en algo más oscuro. Estos no eran objetivos torpes. Se trataba de armas de precisión, plataformas capaces de conseguir lo que parecía imposible. Los ajustes defensivos alemanes se produjeron rápidamente, pero revelaron la profundidad de su preocupación. Las colocaciones de diablillos de bajo nivel alrededor de infraestructura crítica se cuadruplicaron en cuestión de semanas. Las baterías de luces de búsqueda recibieron órdenes de cubrir aproximaciones de baja altitud que previamente habían ignorado. Aparecieron redes antitorpedos de estilo naval en embalses y canales a pesar del absurdo logístico de proteger las aguas interiores de los torpedos aéreos. Kriegsmarine desvió recursos para proteger las represas como si fueran buques capitales. Cada contramedida reconocía una verdad incómoda. El Lancaster tenía capacidades que la doctrina defensiva existente no había previsto. Más significativamente, el impacto psicológico repercutió en el escuadrón de cazas nocturnos Luftwaffe. Complementos. Si los Lancaster podían atacar a 100 pies con precisión, ¿qué les impedía hacerlo de forma rutinaria? Las tácticas de los cazas nocturnos dependían de la ventaja de altitud y de las intercepciones guiadas por radar, entre 15.000 y 22.000 pies. El ataque a las presas demostró que las tripulaciones de Lancaster poseían la habilidad y el valor para operar en un ámbito de enfrentamiento completamente diferente donde las ventajas alemanas se evaporaban. De repente, el granero volador parecía menos una carga y más una amenaza que podía manifestarse a cualquier altitud, en cualquier momento, portando armas específicamente diseñadas para destruir todo lo que los británicos consideraran digno de destrucción. El cielo nocturno sobre Alemania entre 1943 y 194 albergó un ballet letal que la mayoría de la gente nunca presenció, pero miles de personas nunca sobrevivieron. Mientras el resto de Europa dormía, los bombarderos Lancaster y los cazas nocturnos alemanes lucharon en una oscuridad tan completa que los combatientes a menudo nunca se veían hasta que unos rastros iluminaban el vacío. Los cazas caballeros Mesmet Bf. 110 e Iners J-88 representaron el principal contraataque de Alemania al bombardeo nocturno de la RAF y sus tripulaciones desarrollaron técnicas diseñadas específicamente para explotar las vulnerabilidades de Lancaster. Sin embargo, estas mismas tripulaciones presentaron cada vez más informes que describían cuasi accidentes, resistencia inesperada y un reconocimiento inquietante de que cazar el granero volador conllevaba costos que otros bombarderos no imponían. Los alemanes habían transformado la lucha nocturna en una ciencia.
En 1943, su sistema IMLBET dividió el espacio aéreo sobre la Europa ocupada en cajas, cada una monitoreada por estaciones de radar terrestres de Vertubur que vetaban a los cazas nocturnos asignados a las corrientes de bombarderos. Una vez dentro del alcance, el propio radar aerotransportado Liechtenstein del caza se hacía cargo, guiando al piloto a una distancia visual, normalmente de unos 200 metros, donde tripulaciones cualificadas podían identificar los tipos de bombarderos por su silueta. Feldreel Wilhelmseus, operador de radar del NJG-3, describió la firma del radar del Lancaster como inconfundible, más ancha y más fuerte que la del Halifax, con un doble retorno distintivo desde las alas. Encontrar Lancaster nunca fue el problema. Matarlos de manera eficiente fue donde las cosas se complicaron. El perfil de ataque clásico del caza nocturno se acercó desde abajo y detrás, explotando el punto ciego del Lancaster debajo de la cola. Los diseñadores británicos habían reconocido esta vulnerabilidad y algunos Lancaster llevaban torretas ventrales, pero a menudo se retiraban para ahorrar peso y reducir la resistencia, especialmente a medida que aumentaba la carga de bombas. La tripulación del Bf-110 se colocaría en posición aproximadamente 100 pies por debajo y 150 pies por detrás, luego se levantaría ligeramente para aplicar su armamento montado en la nariz. 2 cañones de 20 milímetros y 4 ametralladoras de 7,92 metros desatarían una ráfaga de 2 segundos en el vientre del bombardero, apuntando a las salidas de las alas donde se agrupaban los tanques de combustible. En teoría, este ataque logró muertes en una sola pasada. La teoría y la práctica divergían considerablemente cuando el objetivo era un Lancaster. Martin Druce, que obtuvo 52 victorias nocturnas, notó un fenómeno peculiar en su diario de combate de agosto de 1943. Los Lancaster absorben el castigo de manera diferente que otros tipos. ¿Ves huelgas? ¿Ves pedazos volando? Estás seguro de que has logrado un daño fatal. Luego el avión continúa volando. A veces durante minutos, a veces hasta el objetivo y de regreso. Los tanques de combustible tienen algún tipo de autosellado que funciona mejor de lo que sugiere la inteligencia. El fuselaje es más fuerte. Es como dispararle a un buey en lugar de a un caballo. Necesitas más balas en lugares más críticos. El verano de 1943 vio esta dinámica desarrollarse con brutal claridad durante la Batalla de Hamburgo. Entre el 24 de julio y el 3 de agosto, Bammer-Coman lanzó 4 incursiones importantes en las que participaron más de 700 Lancaster entre la fuerza total. La RAF acababa de introducir paquetes de tiras de aluminio en las ventanas para confundir al radar alemán. De repente, la ventaja tecnológica cambió drásticamente. Los cazas nocturnos ya no podían depender de la guía del radar, lo que los obligaba a volver a las técnicas de caza visual. En el caos, con las pantallas de radar blancas con resultados falsos, las formaciones de Lancaster siguieron adelante con pérdidas inferiores a las esperadas. Solo en la noche del 27 al 28 de julio, 787 bombarderos atacaron Hamburgo y solo se perdieron 17, 2% tasa de pérdidas del 2% que se suponía que las defensas alemanas harían imposible. El Oberleutnant Paul Zorna, al que finalmente se le atribuyen 59 victorias nocturnas, describió los asaltos a las ventanas como un punto de inflexión en su forma de acercarse a los Lancaster. Antes de la ventana, teníamos certeza. El radar nos dijo dónde estaban. Cerramos. Disparamos. Matamos. Después de la ventana, cazábamos a la luz de la luna, a las llamas de los tubos de escape, a la suerte. Los Lancaster parecían saber que esto los hacía menos vulnerables. Sus formaciones se estrecharon. Sus artilleros se volvieron más agresivos. Tuve 3 encuentros en agosto en los que los artilleros traseros de Lancaster alcanzaron mi avión antes de que pudiera posicionarme para disparar. Estas no fueron reacciones defensivas. Estos fueron contraataques. El Ju-88 ofrecía diferentes capacidades, particularmente los modelos posteriores equipados con Sager Music. Cañones que disparan hacia arriba montados detrás de la cabina a 70° ángulo. Esta instalación permitió al caza posicionarse directamente debajo de un bombardero, igualar su velocidad y disparar hacia arriba hacia el fuselaje sin exponerse a devolver el fuego. El sistema debería haber sido devastadoramente eficaz contra los Lancaster.
En la práctica, los pilotos experimentados de Lancaster desarrollaron una maniobra evasiva llamada sacacorchos. Una violenta caída en espiral que combina giros y cambios de dirección que podría desviar incluso a atacantes perfectamente posicionados. Los relatos de los ingenieros de vuelo describen a los pilotos iniciando a los sacacorchos tan agresivos que el equipo suelto flotó momentáneamente en gravedad cero antes de estrellarse contra los miembros de la tripulación mientras el Lancaster llegaba al final de la maniobra. A principios de 1944, las tácticas de los cazas nocturnos alemanes habían evolucionado específicamente en torno a las características de Lancaster. El entrenamiento enfatizó los ataques de múltiples pases en lugar de ataques devastadores únicos. Las tripulaciones aprenden a apuntar a sistemas específicos. Dispara dos motores en la misma ala para crear un empuje asimétrico incontrolable. Apunte a que el plano de cola comprometa el control del elevador. Si es posible, mata al piloto con un pase frontal. Aunque esto requería tasas de cierre suicidas, cada técnica reconocía que los Lancaster no se plegarían y morirían simplemente como solían hacer los Wellington o Sterling. Requerían un esfuerzo dedicado para destruir y ese esfuerzo consumía tiempo y combustible mientras exponía al caza nocturno a otros peligros. Flak amistoso errante, fuego defensivo de otros bombarderos o intrusos mosquitos de la RAF cazando a los cazadores. La relación depredador-presa había alcanzado un equilibrio incómodo. Los cazas nocturnos alemanes podían encontrar y atacar a los Lancaster con una confiabilidad razonable, pero las tasas de muerte reales seguían siendo frustrantemente bajas en relación con las tasas de contacto. Mientras tanto, las tripulaciones de Lancaster sabían que cada misión podría terminar con una ráfaga de disparos de cañón de 3 segundos desde la oscuridad. Sin embargo, subieron a esos invernaderos perspectivas noche tras noche. El miedo mutuo era quizás la emoción más honesta en el cielo nocturno. Los cazadores temían al granero tanto como el granero temía a los cazadores. El Bombay de Lancaster medía 33 pies de largo y permanecía completamente libre de miembros estructurales. Una característica de diseño que parecía corriente hasta que Barnes Wallace comenzó a calcular que podía caber dentro de ese espacio cavernoso. En 1944, esos cálculos habían producido armas tan grandes que solo el Lancaster podía transportarlas, transformando el avión de un bombardero pesado de uso general a un instrumento especializado para destruir objetivos que las ordenanzas convencionales no podían eliminar. Las bombas sísmicas Talboy y Gran Slam no solo ampliaron las capacidades del Lancaster, sino que crearon categorías de vulnerabilidad completamente nuevas para los activos estratégicos alemanes. El Tallboy entró en servicio en junio de 1944. Pesaba 12.000 libras y medía 21 pies de largo. Wallace lo había diseñado para no explotar al impactar, sino para penetrar profundamente en la tierra o el hormigón antes de la detonación, creando ondas de choque sísmicas que destrozarían las estructuras desde dentro. El arma requería ser disparada desde al menos 18.000 pies para alcanzar la velocidad terminal necesaria. Para la penetración, aproximadamente 750 millas por hora en el momento del impacto. Ningún otro bombardero aliado poseía tanto la capacidad de carga útil como el rendimiento en altitud para lanzar el Talboy de manera efectiva. El Lancaster lo llevó afuera, suspendido debajo del fuselaje, transformando la silueta del avión en algo aún más desgarbado de lo habitual. Los observadores alemanes aprendieron a identificar los Lancaster equipados con Talboy por el bulto debajo del vientre y esas identificaciones desencadenaron alertas inmediatas porque Talboy significaba que los objetivos críticos estaban a punto de recibir atención especial. El túnel de Saumur llevaba la línea ferroviaria principal entre la Francia ocupada y Alemania a través de una ladera en el Valle del Ir. El 8 y 9 de junio de 1944, 19 Lancaster del Escuadrón 617 atacaron con bombas altas. Un arma penetró 60 pies de tierra antes de detonar directamente debajo del túnel, colapsándolo tan completamente que los ingenieros alemanes nunca reabrieron completamente la línea. El tráfico ferroviario se desvió por vías más largas y menos eficientes, lo que retrasó los refuerzos de Wehrmacht que se necesitaban desesperadamente en Normandía. Esta única incursión demostró cómo Talboy transformó la selección de objetivos. Las estructuras que requerían cientos de bombas convencionales y repetidos ataques ahora podían ser destruidas con menos de 20 ataques de precisión. Los bolígrafos U-Boat presentaron una demostración aún más convincente. En Brest, La Palisse y otros puertos franceses del Atlántico, Kriegsmarine había construido refugios submarinos con techos de hormigón armado de hasta 20 pies de espesor.
Estas fortificaciones habían resistido miles de toneladas de bombas convencionales durante 1941 y 1943 con daños mínimos. Las incursiones diurnas estadounidenses en 1943 no lograron nada más que abrir cráteres en las áreas circundantes y perder docenas de B-17 debido a las críticas. El 6 de agosto de 1944, los Lancaster atacaron los corrales al pecho con un Chico alto. 5 impactos directos atravesaron los techos de concreto, algo que los analistas de inteligencia habían calculado como imposible. Estructuras internas colapsaron, dejando la instalación inutilizable. Albert Sarr dijo más tarde a los interrogadores que los ataques a los corrales de U-Boat demostraban que no teníamos ningún refugio contra las bombas británicas, independientemente de la cantidad de hormigón que vertiéramos. Luego vino el Gran Slam, un arma de concepción tan absurda que la inteligencia alemana inicialmente descartó los informes como desinformación. Este monstruo pesaba 22.000 libras, más de 10 toneladas y medía más de 25 pies de largo. Un Lancaster estándar no podría llevarse a cabo un Gran Slam. Se requirieron aviones especialmente modificados con trenes de aterrizaje reforzados, motores mejorados y sin todo el blindaje. Estos Lancaster modificados sacrificaron por completo el armamento defensivo y la comodidad de la tripulación, convirtiéndose en vehículos de reparto exclusivos para una sola bomba. El primer uso operativo se produjo el 14 de marzo de 1945 contra el viaducto de Berfeld, un puente ferroviario vital que había sobrevivido a múltiples ataques anteriores. Un gran golpe se produjo cerca de la base del viaducto y el efecto sísmico resultante colapsó 100 metros de la estructura hasta convertirla en escombros. La reparación resultó imposible. Los alemanes simplemente abandonaron la ruta. Lo que aterrorizó a los defensores alemanes no fue solo el tamaño de estas armas, sino también su precisión. Talboy y Gran Slam requerían un lanzamiento preciso desde gran altitud, normalmente entre 18.000 y 20.000 pies para lograr la velocidad y trayectoria necesarias para la penetración. Esto exigía emplazamientos de bombas sofisticados, bombarderos expertos y plataformas de bombardeo estables. El sitio de bomba automática del Lancaster, junto con el manejo estable y a gran altitud del avión, lo hicieron posible. Las tripulaciones volarían en línea recta y niveladas durante 30 a 45 segundos durante el bombardeo, haciendo microajustes basados en los cálculos del lugar de la bomba. Las tripulaciones de aviones alemanes aprendieron a temer estos recorridos porque los Lancaster no se desviaban a pesar del intenso fuego antiaéreo. El compromiso con la precisión significaba aceptar golpes en lugar de tomar medidas evasivas. El elemento de guerra psicológica amplificó la destrucción física. Cuando un Chico alto o un Gran Slam golpean cerca de un objetivo, incluso si fallan, el cráter resultante mide 80 pies de profundidad y 100 pies de ancho. Los trabajadores de las instalaciones cercanas pudieron escuchar la detonación a kilómetros de distancia, sentir el suelo temblar y comprender que cualquier estructura dentro de un radio de un cuarto de milla podría ser completamente destruida con una sola arma. Los informes sobre la moral de los sitios industriales alemanes en 1945 documentaron un ausentismo generalizado después de los ataques de Gran Slam, en el que los trabajadores se negaban a regresar incluso a las instalaciones que no habían sido dañadas porque los británicos podían derrumbar toda la fábrica con una sola bomba si así lo deseaban. La logística detrás del despliegue de estas armas reveló la posición única del Lancaster en el mando de los bombarderos. A principios de 1945, el Escuadrón 617 y el Escuadrón 9 operaban como unidades especializadas encargadas exclusivamente de misiones de Chico alto y Gran Slam. Estos escuadrones atacaron puentes, viaductos, corrales de U-Boats y sitios de armas VW que los bombarderos convencionales no podían dañar de manera significativa. La inteligencia identificaría un objetivo endurecido. Los planificadores asignarían escuadrones especializados de Lancaster y en unos días el objetivo dejaría de existir. Esta capacidad, la destrucción precisa de estructuras fortificadas, nunca antes había existido en la aviación militar. Los alemanes podían dispersar fábricas, trasladar cuarteles generales y ocultar depósitos de suministros, pero no podían ocultar puentes ni mover corrales de submarinos. El Lancaster con bombas sísmicas podía alcanzar cualquier cosa fija y destruirla. La ironía final surgió en la aritmética de la destrucción. Una incursión típica de Lancaster podría implicar que 200 aviones lanzaran 600 toneladas de bombas convencionales para lograr daños moderados contra una zona industrial. Un solo golpe de Gran Slam produjo el efecto destructivo equivalente contra un objetivo puntual.
exponiendo al mismo tiempo a una sola tripulación al peligro. Desde la perspectiva alemana, esto hizo que el Lancaster fuera aún más aterrador. No se podía predecir dónde ocurrirían estos ataques especializados. No se podía defender eficazmente contra las armas penetrantes y no se podía reparar el daño una vez que ocurría. El granero volador se había convertido en algo mucho peor. Un arma estratégica capaz de aniquilación selectiva. Las estadísticas operativas del Lancaster presentan una paradoja que confundió tanto a los planificadores, aliados como a los defensores alemanes durante toda la guerra. Entre 1942 y 1945, Böhmer-Coman perdió 3.249 Lancaster debido a la acción enemiga, una cifra asombrosa que representa aproximadamente el 43% de todos los Lancaster construidos. En comparación, el bombardero pesado Halifax sufrió una tasa de pérdidas del 34%, mientras que el antiguo Sterling sufrió pérdidas de casi el 50% antes de ser retirado del servicio de primera línea. Según estas cifras, el Lancaster parecía ser un avión moderadamente peligroso para la tripulación. Ni la opción más segura ni la más letal disponible. Sin embargo, este mismo avión completó 156.000 salidas operativas y arrojó 608.612 toneladas de bombas, más que cualquier otro tipo de bombardero británico por márgenes enormes. Las matemáticas crearon un extraño efecto psicológico. Los defensores alemanes mataron a los Lancaster en gran número, pero nunca pudieron matar lo suficiente como para importar. La tasa de pérdidas fluctuó dramáticamente dependiendo del objetivo y de las condiciones defensivas. Durante el desastroso ataque de Nuremberg del 30 al 31 de marzo de 1944, el Comando de Bombarderos envió 795 aviones, incluidos 572 Lancaster. Los cazas nocturnos alemanes aprovecharon un tiempo inusualmente claro y una buena luz de luna para lograr resultados catastróficos. 95 bombarderos no regresaron y 71 de ellos eran Lancaster. Esto representó una tasa de pérdidas del 12,4% específicamente para los Lancaster, muy por encima del umbral del 5% que el Comando de Bombarderos considera sostenible. Sin embargo, en cuestión de semanas, los escuadrones de Lancaster estaban organizando incursiones con tasas de pérdidas inferiores al 2%. La capacidad de supervivencia del avión dependía enormemente de las tácticas, el clima, la ruta y la saturación defensiva más que de la vulnerabilidad inherente. Lo que diferenciaba al Lancaster de otros bombarderos pesados no era su invulnerabilidad. Era capacidad de operaciones sostenidas a pesar de las pérdidas. La línea de producción de la fábrica de Avro en Chatton y las fábricas de Sadow en toda Gran Bretaña entregó Lancaster a un ritmo que superó consistentemente las pérdidas. Solo en 1943, las fábricas británicas produjeron 2.126 Lancaster, mientras que las pérdidas ascendieron a 146. Esto significó que incluso durante el periodo más intenso de la campaña de bombardeos, la fuerza de Lancaster aumentó mes tras mes. Oficiales de inteligencia alemanes rastreando el mando de los bombarderos. El orden de batalla observó cómo el número del escuadrón Lancaster crecía de 44 aviones operativos en enero de 1942 a más de 700 en enero de 1944. No importaba cuántos derribaran, aparecían más. La experiencia de la tripulación añadió otra capa a la paradoja. Una tripulación de Lancaster enfrentaba un 44% de posibilidades de morir y un 12% de posibilidades de convertirse en prisioneros de guerra durante un recorrido estándar de 30 operaciones. Estas probabilidades significaban que estadísticamente menos de la mitad de las tripulaciones completarían sus recorridos ilesos. El ingeniero de vuelo Norman Aston del Escuadrón 467 de la RAF describió más tarde el cálculo mental que hacía cada tripulación. Conocías los números. Habías visto cómo los aviones no regresaban. Verías llegar y desaparecer nuevas tripulaciones en cuestión de semanas. Pero también sabías que algunas tripulaciones sobrevivieron y te convenciste de que la tuya estaría entre ellas. ¿Qué más podrías hacer? Esta sombría aritmética se volvió de conocimiento común en todo el comando de bombarderos a mediados de 1943. Sin embargo, los voluntarios continuaron ocupando puestos de tripulación más rápido de lo que las pérdidas podían agotarlos. La capacidad del Lancaster para regresar a casa a pesar de los terribles daños contribuyó significativamente a la confianza de la tripulación, incluso cuando las estadísticas generales de pérdidas seguían siendo aleccionadoras.
Las fotografías de las sesiones informativas muestran Lancaster con secciones enteras del fuselaje destrozadas, los planos de cola destrozados por las bombas y los motores completamente destruidos, pero aún volando. Lancaster Ed-88. El almirante Prum completó 140 operaciones entre 1942 y 1945. Un récord que desafió toda probabilidad estadística. Cada vez, los equipos escucharon historias sobre Lancaster que sobrevivieron a daños imposibles. Reforzó la creencia de que la habilidad y la suerte podrían superar las probabilidades. El avión se había ganado la reputación de ser más resistente que frágil. Y esa reputación importaba psicológicamente incluso si las estadísticas de pérdidas sugirieran lo contrario. Desde la perspectiva alemana, la paradoja se manifestó como una crisis de asignación de recursos. Las unidades de cazas nocturnos y las baterías antibalas destruyeron entre 40 y 50 Lancaster por mes durante 1943 y 1944. Cifras impresionantes que deberían haber degradado las capacidades británicas. En cambio, las redadas de Lancaster se intensificaron. El tonelaje caído aumentó. La precisión mejoró a medida que las tripulaciones adquirieron experiencia y se implementaron nuevas tecnologías de puntería. Los comandantes de Luftwaffe se encontraron atrapados en una ecuación insostenible. Estaban ganando batallas tácticas al derribar un número sustancial de bombarderos, pero perdiendo la campaña estratégica porque la capacidad industrial británica y los canales de entrenamiento de tripulaciones superaron los esfuerzos de desgaste alemanes. Cada Lancaster destruido representaba una victoria. Sin embargo, esas victorias se acumularon hasta convertirse en una derrota estratégica. La cuestión de la sostenibilidad se extendió más allá de las meras cifras de producción, hacia la capacidad de capacitación y la doctrina operativa. El comando de bombarderos había desarrollado un sistema capaz de absorber el 44% de las pérdidas manteniendo el ritmo operativo. Unidades pesadas de conversión en toda Gran Bretaña capacitaron a tripulaciones de reemplazo continuamente, con instructores experimentados que transmitieron las lecciones aprendidas en las operaciones de combate. Llegaron nuevas tripulaciones a escuadrones operativos que ya estaban familiarizados con los sistemas, tácticas y procedimientos de Lancaster. La curva de aprendizaje fue pronunciada pero manejable, a diferencia de antes en la guerra, cuando un entrenamiento inadecuado envió a la muerte a tripulaciones no preparadas. En 1944, una tripulación de reemplazo podría estar operativa a las pocas semanas de llegar al escuadrón, manteniendo la fuerza de la fuerza a pesar de las pérdidas continuas. Las implicaciones de esta paradoja en la guerra psicológica no pasaron desapercibidas para los defensores alemanes. Los equipos planos podrían derribar un Lancaster en llamas una noche y luego enfrentarse a otros 50 la semana siguiente. La victoria individual no proporcionó ninguna garantía estratégica porque la corriente de bombarderos siguió llegando de todos modos. La propaganda interna alemana cada vez más luchó por enmarcar las victorias defensivas en términos significativos. Anunciar que los cazas nocturnos habían destruido 20 bombarderos británicos sonó impresionante hasta que los ciudadanos preguntaron por qué su ciudad seguía siendo bombardeada. La combinación de grandes pérdidas y alto ritmo operativo del Lancaster creó una percepción de impulso imparable que las cifras por sí solas no transmitían. El elemento final de la paradoja surgió en la contabilidad de posguerra. A pesar de perder casi la mitad de todos los Lancaster construidos, el tipo había entregado 2/3 del tonelaje total de bombas del Bomber Command. La proporción de destrucción entregada a los aviones perdidos favoreció al Lancaster sobre todos los demás tipos de bombarderos pesados británicos. Cada Lancaster perdido había completado en promedio más salidas y lanzado más bombas que Halifax, Esterine o cualquier otro competidor. El avión era a la vez vulnerable y eficaz, mortal y capaz de realizar una misión, temido por sus tripulaciones y en el que confiaban los comandantes que no tenían mejor alternativa. La evidencia más convincente del miedo alemán hacia el Lancaster no proviene de la propaganda ni de las evaluaciones estratégicas, sino de las palabras desprevenidas del personal de la Luftwaffe capturado e interrogado por la inteligencia aliada. Estas transcripciones de interrogatorios, desclasificadas décadas después de la guerra, revelan un patrón constante. Las tripulaciones aéreas alemanas respetaban los ataques diurnos estadounidenses por su precisión y sus escoltas de cazas, pero temían los ataques nocturnos de Lancaster por razones que tenían poco que ver con la lógica militar y mucho con el agotamiento psicológico. Obús Beres 3, una carrera de cazas nocturnos con 65 muertes confirmadas,
dijo a sus interrogadores en mayo de 1945 que luchar contra los estadounidenses era un combate peligroso, pero comprensible. Luchar contra los Lancaster de noche era cazar fantasmas que quemaban tus ciudades mientras los cazabas. Los informes de interrogatorio de Dulag Luft, el centro de interrogatorios de Luftwaffe para aviadores aliados capturados, contienen docenas de referencias a las capacidades de Lancaster desde la perspectiva alemana. Un documento particularmente revelador de noviembre de 1943 registra una conversación entre Alman y Seth Kamhuber y varios pilotos de cazas nocturnos. Kamhuber preguntó qué tipo de bombardero preferirían evitar si tuvieran la opción. La respuesta unánime fueron las formaciones de Lancaster, específicamente los arroyos de Lancaster a gran escala. Los pilotos explicaron que las formaciones de Halifax tendían a ser más pequeñas y menos concentradas, lo que las hacía más fáciles de explotar. Los Sterin volaban más bajo y más lento, presentando una geometría de compromiso más favorable. Los B-17 estadounidenses operaban a la luz del día con rutas de aproximación conocidas. Los Lancaster llegaron por la noche en cientos dispersos en amplias áreas con rutas impredecibles y mantuvieron el impulso a pesar de las pérdidas. La perspectiva de la tripulación del apartamento aparece en los informes de las unidades de defensa locales, recopilados por la inteligencia británica a partir de documentos capturados. Un informe del mero plano de Frankfurt fechado en febrero de 1944 describe las frustraciones del compromiso en términos contundentes. Las formaciones de Lancaster mantienen la altitud y la velocidad mediante concentraciones de bombardeo que dispersan a otros tipos de bombarderos. Nuestras soluciones predictivas de incendios suponen reacciones evasivas normales. Los pilotos de Lancaster mantienen con frecuencia el rumbo a pesar de estar limitados por las ráfagas, presumiblemente priorizando la precisión del lanzamiento de la bomba sobre la supervivencia. Este comportamiento da como resultado probabilidades de acierto menores de lo que sugieren los cálculos. El informe continúa con una solicitud de mayor asignación de municiones específicamente para las incursiones de Lancaster, señalando que el fuego defensivo estándar resulta insuficiente contra estas formaciones. Quizás lo más revelador sean los relatos de civiles alemanes que trabajan en la industria de defensa y que presenciaron de primera mano los ataques de Lancaster. Una colección de entrevistas realizadas por la encuesta sobre bombardeos estratégicos de Estados Unidos en 1945 incluye el testimonio de August Smith, supervisor de turno en Crow Works en Essen. Smith describió la evolución de sus reacciones a los ataques aéreos entre 1942 y 1945. Al principio de la guerra, se escuchaban las sirenas y se sentía preocupación, pero no terror. Las bombas cayeron al azar. Los daños fueron limitados. En 1943, cuando los Lancaster cobraron fuerza, todo cambió. Sabías que encontrarían la fábrica. Sabías que las bombas caerían. El sonido de sus motores, ese profundo estruendo de cientos de personas acercándose, llegó a ser peor que las propias explosiones porque significaba que se avecinaban horas de ataque sostenido. La firma acústica de las formaciones de Lancaster aparece repetidamente en los relatos alemanes. A diferencia de las formaciones americanas que anunciaban su presencia con el zumbido agudo de miles de motores radiales durante el día, los arroyos de Lancaster producían un latido de baja frecuencia que penetraba edificios y refugios. Los civiles en Berlín, Hamburgo y Colonia informaron haber escuchado las formaciones que se acercaban durante 10 a 15 minutos antes de que cayeran las bombas, lo que creó una anticipación prolongada que amplificó el miedo. Los operadores de sondas de Lufbrer notaron que el ruido del motor Lancaster se extendió más de lo esperado, posiblemente debido a la resonancia específica de 4 Merlin sincronizados. Esta advertencia acústica paradójicamente hizo que las redadas fueran más aterradoras. Saber que vendrían, pero no saber exactamente cuándo o dónde caerían las bombas, hacía que los nervios estuvieran a punto de estallar. Las comunicaciones internas de las estructuras de mando defensivas alemanas revelan una ansiedad a nivel estratégico sobre las capacidades de Lancaster. Un memorando del general Oberst Hans-Jürgen Stumpf, al mando de la Luftflotte-Reich a finales de 1944, abordaba las prioridades de asignación de fuerzas. Stumpf señaló que si bien las incursiones diurnas estadounidenses recibieron más atención del alto mando debido a su visibilidad e importancia política, la ofensiva nocturna sostenida de las fuerzas de Lancaster representa la mayor amenaza para la producción de guerra y la moral civil.
Las incursiones estadounidenses son ataques quirúrgicos que pueden defenderse mediante la concentración. Los ataques de Lancaster son golpes de maza distribuidos a lo largo del tiempo y la geografía y patrones que derrotan la concentración defensiva. El memorando recomendaba trasladar los recursos de los cazas nocturnos de las zonas de intercepción costeras hacia la defensa del área objetivo, reconociendo que detener las formaciones de Lancaster antes de que alcanzaran los objetivos había resultado en gran medida imposible. El testimonio de las tripulaciones de los cazas nocturnos alemanes que sobrevivieron a la guerra añade textura al registro estadístico. Ines Wolfgang Stauffer, el as de carreras de luchadores nocturnos con mayor puntuación con 121 victorias confirmadas, concedió extensas entrevistas en la década de 1950 antes de su muerte. Describió las formaciones de Lancaster como pilotadas profesionalmente por tripulaciones que entendían que su supervivencia dependía del apoyo mutuo y del vuelo disciplinado. No se podía eliminar fácilmente a los rezagados porque mantenían la formación mejor que otros tipos. Los artilleros de retaguardia estaban alerta y agresivos. Lo más significativo es que los Lancaster siguieron llegando a pesar de las pérdidas. Podríamos derribar a 20 en una noche, y 2 noches más tarde habría otros tantos atacando de nuevo. El respeto de Stauffer por las tripulaciones de Lancaster era notable precisamente porque provenía de un hombre que había matado a muchos de ellos. El elemento psicológico de las operaciones sostenidas emerge claramente en los informes de interrogatorios de capturas tardías de la guerra. El personal más joven de Luftwaffe que se unió a las unidades defensivas en 1944 describió las incursiones de Lancaster como un hecho real y no como eventos discretos. Venían todas las semanas, a veces varias veces por semana, explicó el litante Franz Stigler, capturado después de un rescate en Holanda en marzo de 1945. Se dejaba de pensar en las incursiones individuales y se empezaba a pensar en el efecto acumulativo. Tu ciudad bajo constante asedio, tu sueño constantemente interrumpido, tu familia en perpetuo peligro. El Lancaster no era solo un avión. Era un símbolo de tu incapacidad para proteger tu patria a pesar de todo lo que te habían dicho sobre la superioridad alemana. Esta admisión de que el Lancaster representó un fracaso defensivo alemán va más allá de las evaluaciones tácticas. La última categoría de evidencia proviene de los informes de posguerra de los comandantes alemanes realizados durante el estudio del bombardeo estratégico. Cuando se les preguntó qué aspectos de la campaña de bombardeos aliados habían sido más efectivos, varios comandantes mencionaron el peso psicológico de los ataques nocturnos sostenidos de Lancaster. El general Feldmarschall Armilch, que supervisó la producción de aviones alemanes, afirmó sin rodeos: los estadounidenses dañaron nuestra capacidad de producción con ataques de precisión a industrias específicas. Los británicos con sus Lancaster quebraron la voluntad de los trabajadores que no podían dormir. No podían sentirse seguros y no podían mantener la productividad bajo constante bombardeo nocturno. Ambos fueron efectivos. La campaña de Lancaster fue más corrosiva para la moral. La distinción importaba. Los alemanes pudieron reconstruir fábricas y desarraigar la producción, pero no pudieron restaurar la resiliencia psicológica una vez que había sido destruida por meses de ataques nocturnos. La carrera de combate del Lancaster terminó en mayo de 1945, pero su transformación de objetivo ridiculizado a arma legendaria ya había remodelado la forma en que las naciones pensaban sobre el bombardeo estratégico. Cuando los primeros Lancaster entraron en servicio a principios de 1942, la sabiduría convencional sostenía que los bombarderos pesados necesitaban un blindaje defensivo pesado, un rendimiento a gran altitud y sitios de bombardeo de precisión para sobrevivir y lanzar municiones de manera efectiva. Los estadounidenses construyeron el B-17 y el B-24 en torno a estos principios. Lleno de torretas y diseñado para vuelos en formación a la luz del día. El Lancaster siguió una filosofía completamente diferente. Maximizar la capacidad de carga útil. Acepta armadura defensiva moderada. Opere de noche en corrientes concentradas y abrume las defensas gracias a su gran número y perseverancia. Al final de la guerra, este enfoque había demostrado ser devastadoramente eficaz a pesar de violar la doctrina establecida. Las cifras cuentan la historia estratégica con una claridad brutal. Los escuadrones de Lancaster realizaron 156.000 incursiones y lanzaron 608.612 toneladas de bombas y perdieron 3.249 aviones. Compárese esto con el Halifax,
que realizó 75.532 salidas y arrojó 227.610 toneladas y perdió 833 aviones. El Lancaster logró más del doble de salidas y casi el triple de tonelaje con aproximadamente un 80% más de pérdidas. El índice de eficiencia, toneladas caídas por avión perdido, favoreció significativamente al Lancaster. Cada Lancaster perdido había entregado una media de 187 toneladas antes de ser destruido. Cada Halifax gestionó 124 toneladas. El Sterling, retirado de las operaciones de la fuerza principal en 1944 debido a pérdidas insostenibles, logró solo 89 toneladas por avión perdido. El granero había demostrado ser un caballo de batalla que justificaba sus bajas por su pura producción productiva. El cambio doctrinal catalizado por Lancaster se hizo evidente en la planificación estratégica de la posguerra. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a pesar de su compromiso con los bombardeos de precisión diurnos durante la guerra, comenzó a desarrollar bombarderos pesados que se basaban en gran medida en los principios de Lancaster. El B-36 Peacemaker, diseñado a finales de la década de 1940, presentaba una enorme bahía de bombas optimizada para transportar armas individuales masivas, incluidas bombas nucleares en lugar de armamento defensivo máximo. El posterior B-52 Stratfortress continuó esta evolución, priorizando la carga útil y el alcance sobre los cañones defensivos. En la década de 1960, los bombarderos pesados habían abandonado en gran medida el concepto de fortaleza del B-17 en favor de la filosofía centrada en la carga útil del Lancaster. El granero había ganado la discusión arquitectónica. La adaptabilidad del Lancaster resultó tan influyente como su capacidad bruta. Más allá de las operaciones de bombardeo estándar, los Lancaster realizaron patrullas marítimas, guerra electrónica, reconocimiento fotográfico y, finalmente, monitoreo de pruebas nucleares. Los Lancaster modificados lanzaron las primeras bombas de 12.000 libras, las primeras bombas de 22.000 libras y fueron pioneros en técnicas de marcado de bajo nivel que revolucionaron la identificación de objetivos. El avión sirvió con el U-Boot de caza del Comando Costero de la RAF, operó en los teatros de Medio Oriente y Lejano Oriente, y continuó desempeñando diversas funciones hasta su retiro definitivo en 1963, 18 años después de que terminó la guerra. Pocos aviones militares alcanzaron jamás tal longevidad operativa o versatilidad. El costo humano inherente al legado de Lancaster merece un reconocimiento sin sentimentalismos. De las aproximadamente 125.000 tripulaciones aéreas que sirvieron al mando de los bombarderos durante la guerra, 55,73 murieron en acción, una tasa de mortalidad del 44% que excedía las pérdidas de la infantería británica en términos porcentuales. Las tripulaciones de Lancaster comprendieron la mayoría de esas pérdidas desde 1942 en adelante. Estos hombres se ofrecieron como voluntarios para el servicio, conociendo las probabilidades, subieron a aviones sin calefacción a menos 40 grados y volaron a través de concentraciones de armas antiaéreas y ataques de cazas nocturnos que mataban al azar y sin previo aviso. Su tasa de bajas se acercó a la de las tripulaciones de U-Boats, otro servicio donde la probabilidad matemática favorecía la muerte sobre la supervivencia. La eficacia de los Lancaster se basó en su voluntad de aceptar esas probabilidades repetidamente. Las ciudades alemanas mostraron evidencia física de la capacidad de Lancaster durante décadas después de la guerra. Hamburgo, donde los ataques de tormentas de fuego en julio de 1943 mataron a más de 40.000 personas, mantuvo los cascotes de edificios bombardeados hasta la década de 1960. La reconstrucción de Dresden tardó hasta la década de 1990 para restaurar parte de lo que fue destruido en febrero de 1945. La Catedral de Colonia permaneció rodeada de escombros durante años, testimonio tanto de la naturaleza selectiva de algunos bombardeos como de la destrucción integral de la mayor parte del tejido urbano. Aún se debate si estos ataques constituyeron una necesidad militar, crímenes de guerra o algo intermedio. Lo que no es discutible es que Lancaster los hizo posibles a una escala que antes era inalcanzable. El apodo que empezó como una burla terminó como un reconocimiento. Los veteranos de posguerra de Luftwaffe que escribían memorias se referían habitualmente a los Lancaster con un respeto rayano en la reverencia. De la misma manera que los pilotos de combate hablan de adversarios dignos. La metáfora del granero desapareció de los relatos alemanes en 1944,
siendo reemplazada por descripciones clínicas de bombarderos británicos que no mostraban nada del desdén anterior. Este cambio lingüístico reflejó una realidad operativa. Al final de la guerra, las defensas alemanas se habían adaptado específicamente para contrarrestar las tácticas de Lancaster, desarrollando técnicas y tecnologías dirigidas a los aviones que dominaban las corrientes de bombarderos de la RAF. El granero se había convertido en la principal amenaza en lugar de un divertido espectáculo secundario. Las últimas incursiones de Lancaster se realizaron el 25 de abril de 1945, arrojando suministros de alimentos a los civiles holandeses hambrientos en la Operación Mana. Miles de Lancaster hicieron pases a bajo nivel sobre Holanda, con su Bombay llena de harina, chocolate y carne enlatada en lugar de explosivos. Los civiles holandeses que habían pasado años refugiándose de esos mismos aviones ahora los vieron pasar por encima, entregando salvación en lugar de destrucción. La flexibilidad operativa que permitió esta transformación de bombardero estratégico a avión de ayuda humanitaria en cuestión de días ejemplificó la adaptabilidad fundamental del Lancaster. El avión podría ser cualquier misión que requiriera, ya sea destruir ciudades o alimentar a refugiados. La preservación de los Lancaster supervivientes habla de su impacto cultural duradero. Solo 2 permanecen en condiciones de volar en todo el mundo. Uno en Gran Bretaña, otro en Canadá, y ambos vuelan regularmente en espectáculos aéreos donde dibujan en o multitudes enormes. El sonido de 4 Merlin a máxima potencia evoca el reconocimiento inmediato de cualquiera que esté familiarizado con la historia de la aviación. Los museos de toda la Commonwealth exhiben Lancaster estáticos y las organizaciones de veteranos mantienen fondos conmemorativos específicamente para la restauración de Lancaster. Este interés público sostenido 8 décadas después de la introducción del avión sugiere que el Lancaster trascendió el mero equipo militar para convertirse en un símbolo de algo más grande. La persistencia británica, la determinación aliada o quizás la capacidad industrial para librar una guerra total sin importar el costo. La campaña de bombardeo estratégico que permitió el Lancaster sigue siendo controvertida precisamente porque tuvo un éxito rotundo. Si el Bomber-Command no hubiera logrado dañar significativamente la producción de guerra alemana o la moral civil, los historiadores lo descartarían como una costosa desviación de recursos. En cambio, es evidente que la campaña degradó la producción industrial alemana, inmovilizó a cientos de miles de personas en funciones defensivas y obligó a la asignación de recursos a defender la patria en lugar de apoyar las operaciones de primera línea. Estos efectos se produjeron a costa de 55.573 tripulantes aéreos aliados muertos y cientos de miles de civiles alemanes muertos. El Lancaster hizo posible este intercambio. Si esto lo hizo justificable sigue siendo una pregunta abierta que cada generación responde de manera diferente. Lo que no es cuestionable es que Flying Barn se ganó su temible reputación gracias a resultados operativos y no a propaganda. Los equipos alemanes lo llamaron granero porque parecía vulnerable, pero luego descubrieron que era letal. Derribaron a miles mientras miles más seguían llegando. Desarrollaron contramedidas que redujeron la efectividad, pero nunca detuvieron los ataques. Lo respetaban, lo temían y al final no pudieron derrotarlo. El apodo se mantuvo, pero el significado se transformó. Del insulto al homenaje inadvertido a un avión que se negaba a ser otra cosa que exactamente para lo que fue diseñado. Una plataforma de lanzamiento de armas que priorizaba su misión por encima de todo lo demás, incluida la supervivencia de quienes la pilotaban. En los cálculos de Total War, ese único propósito resultó devastadoramente efectivo.